Cordial saludo, compañeros de Software para Ingeniería. Quiero mostrar el código que realicé para la actividad en curso. En la guía de actividades nos piden la práctica 2, la cual nos dice: realice un programa en MATLAB o SYLAB donde el usuario pueda pronunciar 3 palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador, definir 3 niveles de amplitud audibles, bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar una para cada palabra y a partir de ella reproducir una frase en el orden que el usuario lo indique. En la práctica 2 dice: realice un programa que capture el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores, generar las siguientes gráficas: señal de entrada versus señal de salida del amplificador, señal de salida del amplificador versus señal de salida, incluyendo el nivel de DC definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco, señal de entrada del amplificador versus señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Muy bien, ahora quiero mostrar el código que realicé para la práctica. En el archivo que actualmente vemos, realicé el código para que la persona o el usuario reciba o se le solicite una indicación para grabar 3 frases. Al principio acá tenemos definido 3 valores de bajo, medio y alto, que son los valores audibles a los cuales le vamos a asignar la voz para reproducción posteriormente. Primeramente se le muestra al usuario lo que vamos a hacer. Aquí se le está pidiendo que oprima 1 y el enter para que grabe su voz. Acá con este comando se graba la voz y se asigna a una variable X. Luego, después esta se graba por término de 2 segundos. Luego se le muestra que la grabación terminó. Y así sucesivamente se pide para la palabra 2. De esta misma forma se almacena en una variable Y, como pueden observar aquí, y por lo mismo para la palabra número 3. Posteriormente, cuando la persona o el usuario realiza la grabación de las 3 palabras, se le mostrará un menú donde deberá ingresar de qué forma quiere reproducir sus 3 palabras o sus 3 frases, si con volumen alto, medio, bajo y en la secuencia de como él prefiera. Para esto se hizo un menú con 9 opciones abarcando lo que se pide en la guía de actividades. Luego, cuando la persona selecciona cuál de todas quiere escuchar, entonces para esto se construyó entonces una selección donde se va a almacenar lo que el usuario digitó, de tal forma que se cumpla todo este menú que se le dio a conocer. Entonces cada if acá tiene una selección. La selección 1 es para esta opción donde dice que la palabra 1 en alto, la palabra 2 en medio y la palabra 3 en bajo. Así, de esa forma se reproduciría para esa opción sería todo este código, donde simplemente se transfiere la palabra y se piden los datos de esa palabra y se almacena en una variable XX. Luego esa palabra se va a reproducir con el comando sound
con alto. ¿Por qué con alto? Porque este menú o nos dice que la palabra 1 debe ser alto, la palabra 2 en medio y la palabra 3 en bajo. Entonces, si ustedes observan aquí la palabra 1, que es la X, quedaría reproducida en alto. Luego la segunda palabra, que sería Y, la palabra que sería Y se reproduce con este comando. Luego la tercera palabra sería en bajo, como dice el menú seleccionado, si es la opción 1. Luego de esto, simplemente lo que se hace es, con estos comandos, es simplemente dar la gráfica correspondiente. Y así sucesivamente se siguen con las otras selecciones que podría dar el usuario. Entonces, así continuaríamos con el código y aquí terminaría. Ahora vamos a darle play y realizamos una prueba. Entonces, aquí observamos el programa le pide por favor ingrese y oprima la palabra 1 más enter. Entonces vamos a grabar nuestra primera palabra. 1, enter. Hola, ¿cómo estás? Me dice que terminó la grabación y me pide la segunda palabra. Vamos a digitar 2 más enter y hola. Vamos a utilizar la tercera palabra para grabarla. ¿Cómo estás? Muy bien, ya ahora quedó grabado las 3 palabras y el programa me dice cómo las quiero reproducir. Vamos a darle cualesquiera. Vamos a darle, por ejemplo, la opción 7. 7 más enter y ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Efectivamente, si escucharon, se ve cómo grafica las palabras que se grabaron. Muy bien, ahora cierro esto y retomo ya nuestro segundo ejercicio, en el cual nos dice realice un programa que capture el valor de señal de entrada de un amplificador de tensión y ganancia de tensión, y a partir de dichos valores generar las siguientes gráficas. Entonces, para esto vamos a darle play a nuestro segundo código que se encuentra acá. Entonces vamos, primero que todo se le dice al usuario que debe teclear o debe ingresar unos valores de voltaje entrada y ganancia. Entonces aquí se le pide el valor del voltaje de entrada, aquí se le pide el valor de la ganancia del amplificador. Luego se le muestra y se le dice por favor asegúrese de ingresar la opción que se le solicita. Esto para evitar de que vaya a ingresar valores del menú que no corresponden. En este caso se dieron 4 opciones que son las gráficas de las cuales nos pide la guía. Entonces acá en este comando lo que estamos generando es una señal sinusoidal. Luego acá estamos tomando el voltaje de entrada digitado por la persona y lo multiplicamos por la señal sinusoidal. Nuevamente acá estamos cogiendo el valor de ganancia y lo estamos multiplicando por el voltaje de entrada y ese sería nuestro voltaje de salida. Luego se le pide al usuario cuál de estas opciones es la que desea. Todo esto se hace por medio de 4 sentencias if. Como ustedes las ven acá, son 4 sentencias de las cuales cada sentencia se encarga de hacer la gráfica correspondiente al menú pedido acá arriba. En la primera tenemos nuestro señal sinusoidal, nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida que es la ganancia por la entrada, y luego ya entramos a hacer la gráfica correspondiente al menú 1. En la if 2, si la persona
teclea o ingresa el número 2, se le pide por favor digite el nivel de voltaje de ese deseado. Este valor se almacena en una variable b, y este valor vamos a hallar un valor de nivel deseado y lo vamos a multiplicar por el voltaje de salida y lo almacenamos en esta variable b nivel, o sea voltaje del nivel deseado. Luego esto nos va a permitir que se genere la gráfica de el voltaje de salida versus el nivel que digitó la persona. Si selecciona el 3, es la parte donde se dice el nivel con una señal de salida con ruido blanco. Para esto se genera otro if, donde entonces tenemos un comando AWGN. Este comando lo que hace es simplemente tomar un ruido, ingresarle a la variable de salida con una magnitud, se toma el voltaje de salida y se desplaza 3. Ahora, esto se toma esta variable de ruido y se almacena, se multiplica por voltaje de salida en la variable BSR. Estas dos variables se toman y son las que se grafican, el voltaje de salida y luego el BSR. Ahora, por última selección está el if 4, donde la persona o el usuario se le pide un valor de desfase deseado. Esto se almacena en una variable C. Ahora, se toma ese valor ingresado y lo que se hace, se toma la señal sinusoidal por el voltaje de entrada y toma un desfase con el valor que digita la persona. Luego se hace una gráfica donde tomamos el voltaje de entrada versus el desfase que la persona digitó. Ahora vamos a correr nuestro código y miremos cómo se comporta el programa. Entonces acá en el command window nos dice cálculo y gráfica de voltaje de un amplificador. Por favor ingrese el valor de voltaje. En este caso le voy a decir 2 voltios. Enter. Ahora me dice por favor ingrese el valor de la ganancia. Vamos a darle 5. Enter. Ahora me dice cuál de todas estas opciones quiero realizar, qué gráfica quiero. Entonces para este caso vamos a darle por ejemplo la 2 y enter, y nos arrojará la gráfica correspondiente. Ahora la opción 2 nos dice bueno, por favor digite el nivel de deseado. Vamos a darle por ejemplo 4 y nos debe arrojar ahora sí la gráfica correspondiente. Muy bien, ahora tenemos aquí la gráfica correspondiente con el nivel de DC que le dimos. Espero que esto sea cumplimiento, pues quiero dar cumplimiento para el ejercicios planteados en la guía de actividades y espero que me hayan entendido. Muchas gracias, compañeros.